Segundo de Samuel 21. Hubo en tiempo de David un hambre que duró 3 años continuos, y David consultó a Yahvé, que le respondió: es por la casa de Saúl y por la sangre que hay sobre ella, por haber hecho perecer a los gabaonitas. El rey llamó a los gabaonitas y les dijo: los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, eran un resto de los amorreos con el cual estaban los hijos de Israel ligados con juramento, y sin embargo Saúl había procurado extinguirlos por celo de los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué queréis que os haga para espiaros y que bendigáis a la heredad de Yahvé? Los gabaonitas le dijeron: nuestra querella con Saúl y su casa no es cuestión de plata ni oro, ni pretendemos que muera nadie en Israel. Y él preguntó: decid pues lo que queréis para que yo lo haga. Ellos respondieron al rey: aquel hombre nos destruyó y quería exterminarnos, haciéndonos desaparecer de toda la tierra de Israel. Que se nos entreguen 7 de sus hijos para que nosotros los colguemos ante Yahvé en Gabaón, en el monte ante Yahvé. Él dijo: os los entregaré. No entregó el rey a Mefibaal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Yahvé que habían hecho entre sí David y Jonatán, hijo de Saúl. Y tomó el rey a los 2 hijos que Risfa, hija de Aya, había dado a Saúl, Armoni y Mefibaal, y a los 5 hijos que Merob, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzilai, de Abel-Mejola, y se los entregó a los gabaonitas, que los colgaron en el monte ante Yahvé. Todos 7 murieron juntos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de las cebadas. Risfa, hija de Aya, tomando un saco, se lo tendió sobre la tierra y estuvo desde el comienzo de la cosecha de las cebadas, hasta que sobre ellos cayeron del cielo las aguas de la lluvia, espantando durante el día a las aves del cielo y durante la noche a las bestias del campo. Dieron noticia a David de lo que había hecho Risfa, hija de Aya, concubina de Saúl, y fue David a recoger los huesos de Saúl y los de Jonatán, su hijo, a la ciudad de Jabes en Galad, cuyos habitantes los habían cogido de los muros de Bersán, donde los habían colgado los filisteos después de derrotar a Saúl en Gelboe. Llevó de allí los huesos de Saúl y los de Jonatán, su hijo, y recogió también los de los que habían sido colgados. Y fueron enterrados los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán y los de los que habían sido colgados en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Quis, padre de Saúl, cumpliéndose las órdenes del rey. Después de esto se apiadó Yahvé de la tierra. Hubo todavía guerra entre los filisteos e Israel, y bajó David con los suyos y acamparon en Gob, y lucharon con los filisteos. Entonces se presentó Dodó, hijo de Joás, uno de los hijos de Rafa, que tenía una lanza que pesaba 300 siclos de bronce y ceñía una espada nueva, y trató de herir a David. Abisaí, hijo de Salvia, vino en socorro de David, hirió al filisteo y le mató. Entonces las gentes de David le conjuraron diciendo: no salgas ya más con nosotros al combate para que no extingas la lámpara de Israel. Hubo después de esto, en Gob, una batalla con los filisteos, y entonces Sobocai, Usasita, mató a Asaf, uno de los hijos de Rafa. Hubo otra segunda batalla en Gob con los filisteos, y Elihanán, hijo de Jari, Betlemita, mató a Goliat de Gat, que tenía una lanza cuya asta era como un enjullo de tejedor. Hubo también una batalla en Gat, en que se halló un hombre de gran talla que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, 24 en todo, descendiente también de Rafa. Insultó a Israel, y Jonatán, hijo de Sima, hermano de David, le mató. Estos 4 hombres eran de los hijos de Rafa, de Gat, y todos perecieron en manos de David y de sus servidores. Segundo de Samuel 22. David dirigió a Yahvé las palabras de este cántico cuando le hubo librado Yahvé de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Yahvé es mi roca, mi fortaleza, mi refugio, mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo, el cuerno de mi salvación, mi inaccesible asilo, mi salvador de la violencia. Yo invoqué alabándole a Yahvé, y quedé salvo de mis enemigos. Ya me rodeaban con estrépito las olas de la muerte, ya me aterrorizaban los torrentes del Averno, ya me aprisionaban las ataduras del sepulcro, ya me habían cogido los lazos de la muerte,
y en mi angustia invocaba a Yahvé, imploraba el auxilio de mi Dios. Él oyó mi voz desde sus palacios, mi clamor llegó a sus oídos. Conmovióse y tembló la tierra, vacilaron los fundamentos de los montes y se estremecieron, porque se airó contra ellos. Subía de sus narices el humo de su ira y de su boca fuego abrasador, carbones encendidos por él. Y abajó los cielos y descendió. Negra oscuridad tenía bajo sus pies. Subió sobre los querubines y voló sobre las alas de los vientos. Puso en derredor suyo tinieblas por velo. Se cubrió con calígine acuosa y densas nubes. Ante su resplandor se deshicieron sus nubes, en granizo y centellas de fuego. Tronó Yahvé desde los cielos, el Altísimo hizo resonar su voz, lanzó sus saetas y los desbarató, fulminó sus muchos rayos y los consternó, y aparecieron arroyos de aguas, y quedaron al descubierto los fundamentos del orbe, ante la increpadora ira de Yahvé, al resoplido del huracán de su furor. Extendió su mano desde lo alto y me cogió, me sacó de la muchedumbre de las aguas, me arrancó de mi feroz enemigo, de los que me aborrecían y eran más fuertes que yo. Querían asaltarme el día fatal para mí, pero fue Yahvé mi fortaleza y me puso en seguro, salvándome porque se agradó de mí. Remunerábame Yahvé conforme a mi justicia, según la pureza de mis manos me pagaba, pues yo había seguido los caminos de Yahvé y no me había impíamente apartado de mi Dios. Tenía ante mis ojos todos sus mandatos y no rehuía sus leyes, sino que fui íntegro con él y me guardé de la iniquidad. Y me retribuyó Yahvé conforme a mi justicia, y según la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el piadoso muéstrase piadoso, íntegro con el íntegro. Muéstrase limpio con el limpio y sagaz con el astuto. Tú salvas al humilde, pero humillas al soberbio. Tú haces lucir mi lámpara, oh Yahvé. Mi Dios, ilumina mis tinieblas. Ciertamente fiado en ti soy capaz de romper ejércitos. Fiado en mi Dios asalto murallas. Es perfecto el camino de Dios. La palabra de Yahvé es acrisolada. Es el escudo de cuantos a él se acogen. ¿Qué Dios hay fuera de Yahvé? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? El Dios fuerte que me ciñó de fortaleza y prosperó mis caminos, que me dio pies como de ciervo y me puso sobre las alturas, que adiestró mis manos para la lucha y mis brazos para tender el arco. Me entregaste tu escudo salvador, tu diestra me fortalecía, me hacías correr a largos pasos sin que se cansaran mis pies. Perseguía a mis enemigos y los alcanzaba, y no me volvía sin haberlos desbaratado. Los machacaba sin que pudieran levantarse, caían bajo mis pies. Me ceñiste de fortaleza para la guerra, sometiste a los que se alzaban contra mí, obligaste a mis enemigos a darme las espaldas y reducías al silencio a los que me odiaban. Vociferaban, pero no había quien les socorriese. A Yahvé, pero él no los oía. Y los dispersaba como el polvo lo dispersa el viento, y como al lodo de las plazas los pulverizaba. Me libraste de las sediciones del pueblo, me pusiste por cabeza de gentes. Pueblos que no conocía me servían. Los extraños me halagaban. Obedécenme con diligente oído. Los extraños desfallecieron y salen temblando de sus refugios. Viva Yahvé y bendito sea su nombre. Ensalzado sea el Dios mi Salvador. Él es el Dios que me otorga la venganza, el que me somete los pueblos, el que me libra de mis enemigos, el que me hace superar a los que se alzan contra mí, el que me libra del hombre violento. Por eso te daré gracias, oh Yahvé, ante las gentes, y cantaré yo salmos en tu honor. El que da grandes victorias a su rey, el que hace misericordia a su ungido, David, y a su descendencia por la eternidad. Segundo de Samuel 23. Estas son las últimas palabras de David. Oráculo de David, hijo de Isaí. Oráculo del hombre puesto en lo alto, del ungido, del Dios de Jacob, del dulce cantor de Israel. El espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mis labios. Ha hablado el Dios de Jacob, la roca de Israel me ha dicho, un justo dominador de los hombres, dominador en el temor de Dios, como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. A sus rayos, después de la lluvia, yérguese la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Porque Él ha hecho conmigo una eterna alianza, en todo ordenada y que será cumplida. Él hará germinar toda mi salud y todo su buen deseo, mientras que los impíos serán todos como espinas del desierto, que nadie toca con sus manos. El que las coge se arma de un hierro o de una asta de lanza,
y son luego arrojadas al fuego.